en la mitad de agosto, estamos pasando agosto. Qué difícil se ha hecho pasar agosto, Juanita. Uy, en todos los sentidos. ¿Qué te parece la última declaración de la subsecretaria Daza? La verdad es que yo ya no los estoy escuchando. No, ¿Tú dices la de ayer o la de hoy no día? sé la de ayer parece, pero salió hoy día en los titulares, donde dice que el confinamiento puede ser peor que el virus. O sea, nuevamente el cafecito parece. Mira, tengo que medir mis palabras. Lo que no es fácil, porque tengo una efervescencia que de repente me cuesta controlar. La verdad es que yo creo que nadie piensa que el confinamiento, que las cuarentenas sean algo bueno. ¿Quién Claro, puede pensar eso? Tendría que estar enfermo el chape, claro. ¿ya? No se trata de qué es bueno o qué es malo. Puede un remedio ser súper desagradable y tener consecuencias muy malas sobre la salud, pero te va a salvar la vida. Acuérdate cuando la Rosy tuvo cáncer. Claro. Y tenía que tomarse unos remedios que la Una dejaban terapia botada. invasiva. ¿Cuántos días? Bueno, a lo que te estoy tratando de llevar es a una comparación en los grados. Todo el mundo sabe que es problemático para la salud mental. Todo el mundo sabe que va a tener atrofia muscular de mayor o menor grado. Todo el mundo sabe, ¿cierto?, que su salud por el sedentarismo va a cambiar o se va a echar a perder en muchos sentidos. Todo el mundo sabe que se va a comer más y que como hay más estrés se va a subir de peso. Desconocer eso sería una irresponsabilidad, pero es la única manera de detener los brotes epidémicos. Y ha sido así desde la Edad Media, se sabe que es así, porque eso permite aislar los casos, trazarlos, tratarlos oportunamente y no esperar hasta que la gente tenga dificultad respiratoria, como se le decía a las personas. Cuando no pueda respirar, avise. O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda, Mira, el manejo de esta pandemia en Chile ha sido de una irresponsabilidad y de una, eh, como te dijera, ligereza. Ha sido tratado de una forma tan poco profunda, con tan poca conmiseración, con tan poca compasión, con tan poco conocimiento y capacidad técnica detrás. Y esto no es casual, es porque despidieron a la gente que manejaba el tema salubridad desde el ministerio y no quisieron reincorporar o incorporar nuevas personas y tomar en cuenta las opiniones. Tú sabes la desconfianza que yo tengo, que me creció después de vivirla, por las famosas mesas técnicas. Yo creo que son una herramienta para neutralizar opositores. Y para dejarlos tranquilos, alegando ahí, aleguen, conversen. Que yo tome en cuenta lo que están diciendo es otro punto. Y acá claramente no se ha tomado en cuenta. Fíjate que yo creo, y perdona que me alargue a propósito de tu pregunta, que es importantísimo lo que que la está diciendo. situación de relativa bonanza en las cifras que hemos vivido en las últimas 3 semanas se debe a que a mediados de julio se instauró por fin la estrategia que se estaba recomendando desde marzo, Hernán. Se les decía que desde marzo que había que ir a testear a la comunidad, que había que ir a trazar los contactos de los que estaban enfermos, que había que ir a aislar a las personas. Entonces, una vez que se aplica, ahora todos se abrazan, todos están felices, y estamos todos felices, y entonces le damos el crédito ¿a qué? A las cuarentenas dinámicas que fracasaron Totalmente. como un guatazo, ¿me entiendes tú? No. A la aplicación de una estrategia que se estaba pidiendo que se aplicara desde marzo. Ese es el tema de hoy. Claro, pero el problema es Entonces, como que, ahora estamos un poco mejor y tenemos cifras que en el mundo entero hacen que los países entren en cuarentena, en Chile con esas mismas cifras salimos de cuarentena. Entonces tú empiezas a pensar, ¿qué pasó aquí? ¿Se les corrió una teja o esto es adrede? Tú empiezas a pensar mal, pues. claro. Entonces es inevitable que tú empieces a pensar mal cuando hay cifras tan concretas a las cuales adherirse, a las cuales ceñirse.
y guías tan seguras y que han representado caídas de curva mucho más rápidas que la nuestra. Fíjate que nosotros hemos tenido más fallecidos en la parte de subida de la curva, no. Hemos tenido más fallecidos en la bajada de la curva, porque la curva no ha bajado en forma abrupta, sino que como se demoraron y han arrastrado el ponche, arrastrado las Ha sido una decisiones, meseta ha sido una meseta larga con miles de muertos en Chile. Tenemos casi 15.000 muertos. Cuando se habla de 10.000, eso es mentira. Son 10.000, más de 10.000 hoy día, confirmados con PCR, pero toda persona que se dedique al área de la salud sabe que existen muchas maneras de confirmar un diagnóstico. Que la PCR es una más. Es muy importante, pero no es la única. ¿Ya? Cuando una persona en una casa de reposo fallece por una bronconeumonía, tú sabes que eso puede ser bacteriano o puede ser viral. En este momento, en un contexto de epidemia, se asume que es viral. Se asume que es viral, claro. Y si eso coincide, ¿cierto?, con que esa persona estuvo en contacto con gente enferma por coronavirus, obviamente que tú vas a asumir que eso es un coronavirus. Además se acompaña de desaturación de oxígeno, se acompaña de imágenes tan claras a nivel de lo que es el escáner. O sea, esto no es que a los médicos se les ocurrió decir que todas las personas que se mueren por coronavirus, perdóname. Estamos hablando del exceso de mortalidad sobre lo que es la norma en un año normal, con gripes en el invierno y todo lo demás. En este año prácticamente no hay gripe. Y no hay gripe porque las medidas que la gente ha tomado son suficientes para controlar la gripe, pero no son suficientes para controlar el coronavirus, porque el coronavirus no es una gripe. No es una gripe. Es un virus que se maneja, que se difunde de una manera muy parecida al sarampión. Por lo tanto, puede ser enormemente, y así es como lo estamos viendo, muy infeccioso. Y tiene una mortalidad por lo menos 4 veces más alta que lo que es la gripe. Entonces, tú no puedes pretender que, no, que todo el mundo que le dé, total, ha sido light. Es lo que me preocupa a mí, es esta ligereza, esta irresponsabilidad, esta sensación de impunidad que existe por parte de quienes toman las decisiones. ¿Por qué? Porque resulta que al otro lado, al frente, no hay gente que tenga claras las cosas y que diga, compadre, usted se le dijo en marzo que esto es lo que podía suceder si usted no aplicaba no mis lineamientos, es que dicen, ay, que no queréis, tú quieres que hagan las cosas como, no, si no soy yo la que decide esta cuestión. Aquí hay gente que sabe mucho más, que tiene años en manejo de epidemias, en pandemia, que han recomendado una cierta abordamiento, un cierto abordaje, perdón por el término, una cierta manera sí, de manejar esta cosa que no está hecha por gente que tiene una u otra ideología, sino que está basada en la experiencia científica. ¿Qué capacidad tendría, digamos, el único organismo que puede fiscalizar vía acusaciones constitucionales es el Parlamento? Y en el Parlamento tampoco entienden esto, porque están en otra. Y porque si por lo menos hubiese habido un camino institucional en el Congreso para que el colegio médico, los especialistas, hicieran ver, digamos, el sentido técnico que debe tener una epidemia, para que por lo menos exista una presión política en el sentido de enmendar el rumbo y haberlo hecho a tiempo. Eso realmente es como que son compartimentos estancos y cada uno vive en su propia burbuja, porque no veo que se esté preocupando la clase política, que es corresponsable en el manejo del Estado, digamos, de haber también presionado, como digo, al Ejecutivo para que esto se asuma como se debe hacer. Por último, haciendo una comparación con lo que están siendo las experiencias, como ejemplo, de Nueva Zelanda, de Uruguay, en fin, lo que tú mismo has conversado acá, pero yo creo que hay un desamparo de la población porque el Estado en su conjunto no está respondiendo.
Bueno, tú lo sabes mucho mejor que yo, digamos que son 3 los poderes del Estado, a pesar de que a algunos poderes les guste meter la nariz en los otros 2. Pero tenemos un régimen presidencialista que es casi una monarquía. En el fondo, acá las políticas de salubridad lo han dicho, lo dijo Zúñiga, lo dijo Mañalich y ahora lo dijo París. No las decide el Ministerio de Salud. Las políticas de salubridad se deciden en la moneda, preferentemente según los lineamientos que le pone el ministro de Economía de las sombras, que es el señor Sutil. ¿Ya? En el fondo, la apertura de las escuelas, de los colegios, ¿tú crees que es para que los niños aprendan más? No, es para que los papás puedan salir a trabajar. Claro. O para que los colegios puedan seguir cobrando las matrículas. No, si las siguen cobrando igual, las matrículas se siguen pagando. Yo creo que la gente tiene claro que los profesores tienen que recibir su sueldo, que los auxiliares tienen que recibir su sueldo, que hay que hacer aseo, hay que hacer mantención, que se supone que las escuelas las están acondicionando para recibir alumnos. A la subvención por alumnos, porque ahora están justificándolo con Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa, por el lado del lucro va la cosa. El lucro, ¿ya? claro. Porque la subvención yo me imagino que se las estarán pagando en los colegios, pues. Sí. A lo mejor no. Claro, el tema es que a lo tienen mejor que ahí se están ahorrando seguramente platita. con plantillas, con tareas en internet, a alumnos que ni tienen internet, pero el tema es que, claro, yo le tengo una desconfianza grande al ministro de Educación porque es un ingeniero comercial a cargo de un área que no maneja, que es totalmente lejano a un aula, a la realidad de la sala de clase. Pero Bueno, ese pero volviendo a la pregunta tuya, yo creo que que el Congreso, el legislativo, tiene una responsabilidad enorme. ¿Ya? Es corresponsable de este problema porque no lo ha abordado. Por déficit, por ausencia, por haber sido silencioso frente a esta situación. Y no haberle exigido, señores, escuchen a los expertos. Porque en el fondo, acá, la respuesta es, cuando les dicen eso, es, tenemos una mesa de diálogo, tenemos un comité asesor, ya, pero entonces, pasen las actas, queremos saber. ¿Sabéis lo que falta, Hernán? Gente que sepa trabajar en el Congreso y asumir su rol. El Congreso se ha convertido en una especie de agencia de empleo, en la cual cada parlamentario le da empleo a 10 o 12 personas, entonces tú multiplicas y son como 1000 personas las que dependen de los 100 y tantos, o 1500 personas las que dependen directa o indirectamente de los parlamentarios. Súmale los asesores generales, súmale un montón de otras estructuras, y en el fondo el Congreso se te transforma en una estructura pesada, difícil de mover, porque nadie quiere que le amenacen su fuente de trabajo, ¿no es cierto? Pero hay una responsabilidad de parte del legislativo de no andarse preocupando de las cosas en las que ahora hacen noticia. En el fondo se farandulizó nuestro Congreso, en el sentido de que no hay gente que realmente se dé cuenta de la tremenda responsabilidad histórica que tienen colegislando. Es un legislador que tiene que visar, supervisar, controlar y fiscalizar la labor del Ejecutivo, pero no lo hacen. Entonces, están ahí marcando el paso y vamos a bloquear esto y vamos a decir, ¿y qué proponen en el fondo? Hay una comisión técnica detrás que esté diciéndole, mire compadre, esta cuestión en Viña del Mar, ustedes no pueden hacer esta edificación de torres en las salinas porque hay contaminación del suelo por plomo, porque hasta los años 2000 en Chile se permitía el uso de la benzina con plomo, y entonces la filtración de benzina a nivel de las bencineras de la recta de la salina no es cualquier benzina, que ya es cancerígena y ya produce daños a nivel de enfermedades crónicas no transmisibles, sino que además tiene plomo. ¿Y el plomo qué significa? Significa crear gente, o que ahí la gente que vive ahí va a respirar vapores de plomo, con lo cual va a tener una amenaza para su salud, y el principio precautorio básico no se puede construir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay
este tipo de cosas que te parecen de perogrullo para uno, no hay nadie que las diga porque las cante Claro, así. ¿y a quién reciben? Reciben a los lobistas que se esmeran en esquivar justamente la racionalidad que debe existir en la toma de decisiones, colocando, digamos, las presiones que pueden ser eh, transparentes o no transparentes. Presiones que significa, señor, usted me tiene que apoyar porque yo le financié la campaña. ¿Ya? O Es muy sea, excepcional que acepten gente que viene de la sociedad civil. Yo tengo el privilegio de haber asistido a 3 reuniones, a una de ellas invitada especialmente, en otra me colé y conseguí que me dieran la palabra y mostré un PowerPoint. Y en la otra me convocaron también en forma dirigida. Todo esto a propósito del área de la zona de sacrificio de Quintero Puchoncaví. A propósito de eso, yo te quería comentar 2 cosas que han pasado esta semana de que hoy es viernes 14. Una es el fallo del Tribunal Ambiental rechazando la demanda de la organización no gubernamental Dunas de Ritoque, tratando de que perseguía esa demanda, perseguía responsabilizar a Codelco por la emisión de todo lo que ellos están largando hacia la atmósfera, hacia el suelo, en forma permanente, dado que se trata de una empresa estatal que por su antigüedad no tiene declaración ni estudio, ni ninguna de las 2 cosas, ni declaración ni estudio de impacto ambiental, por la antigüedad que tiene. Entonces lo que pretendía esta demanda, en pocas palabras, te digo, mucho más complejo que eso, pero para que lo entendamos y asumamos de qué se trata. Esta demanda lo que perseguía era hacer responsable a Codelco de lo que estaba largando hacia la atmósfera por una parte y en forma directa hacia el suelo o indirecta por depósito de lo que largan hacia la atmósfera sobre la Tierra. Y ahí, y tiene que ver con esta otra cosa, tenemos que en Chile no hay norma de suelo. Entonces, claro, tú puedes edificar donde hay plomo, tú puedes edificar donde hay otros contaminantes porque hay una regla que solo se remite a la agricultura y es muy básica. Pero no tenemos norma de suelo. Ahora, el tema del aire, que es lo peor contaminado allá en la zona, porque los vapores de lo que son las chimeneas, ¿cierto?, de la fundición de ventanas, van a la atmósfera. Y entre paréntesis, a mí me parece que esto no es atacar a las empresas estatales. A mí me parece, por el contrario, que tratándose de una empresa estatal, debería ser la primera en preocuparse de la salud de la población bueno, y de su... a propósito de esto, te cuento que en Chañaral se le ganó, se hizo, digamos, un supremazo a Codelco cuando durante 50 años vertía al río Salado, vertía los relaves de cobre y produciendo, digamos, un vaciamiento en el mar que hizo retroceder 2 kilómetros el mar, ¿ya? Con una gran playa grande, llena de relaves, con los análisis que se han hecho es que son metales pesados, altamente cancerígenos, y que se demuestran, digamos, en el impacto que ha tenido sobre la población de Chañaral. Y ahí el Estado se defendía por todos lados en términos de impedir que se hicieran censos de morbilidad, se llama, cuando se ve, digamos, la tasa de mortalidad. Censos de salud. Censo Hay de muy pocos censos de salud hechos en Chile. Y esos censos de salud se prohibían. ¿Por qué? Y cuando se hacían, había una falacia ahí porque la gente que tenía cáncer, como no hay atención oncológica en Chañaral, ¿ya? Se iba a morir a La Serena, se iba a morir a Antofagasta, se venía a morir a Viña. Entonces, Bueno, es lo mismo que pasa en la zona de Quintero Puchuncaví. claro, bueno, pero Las estadísticas no reflejan la realidad, claro, porque
la gente que está realmente enferma o que ya no se sigue atendiendo a la zona, sino que viene a Viña, y mucha gente viene directamente a Valparaíso o a Viña aduciendo la dirección de un familiar. Yo haría lo mismo. ¿Qué quiere que te diga? Claro, para Si que la tú atienda, tienes claro. claro de que no, tiene que pasar por el consultorio, entonces le vamos a dar una interconsulta, la interconsulta, tú sabes que pueden pasar años. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque por todo lo que nosotros sabemos, ¿no es cierto? Pero Te termino de contar. esta situación hace En que se Chañaral, falsee la estadística. en Chañaral se logró, ¿verdad?, demostrar el daño que estaba causando en el medio ambiente el vaciamiento de relaves al mar. Y se paró. Y en ese momento, ¿verdad?, cuando se ganó, venía la demanda civil para poder hacer una reparación a los 15.000 habitantes de Chañaral que habían sido víctimas, ¿verdad?, durante décadas de este impacto ambiental. ¿Qué hizo el entonces, ¿verdad?, Capitán Planeta? Se fue a Chañaral y se bañó en Chañaral para demostrar que el agua estaba limpia, ¿ya? Y se metieron con ropa, el alcalde que ya falleció, se metieron la Serenis, todos vueltos locos, bañándose casi vestidos al lado del presidente, ¿ya? Y con eso se desmanteló la presión ciudadana que iba a seguir con una demanda civil a Codelco. Y Codelco acuñó la gran frase, yo creo que una de las más cínicas frases, Codelco buen vecino, ¿ya? Y bueno, pero ese cartel que estaba también a la salida de Ventanas, lo tuvieron que sacar, porque un graffiti al lado dibujó un pescadito con 3 ojos. Para sintetizar claro, en una imagen, te fijas tú y lo sacaron. Pero ya no está. ese es el tema. Pero a lo que voy yo es que no existe solo el tema de suspender, hay que reparar. Y esto no es un tema económico, es una responsabilidad reparar o intentar o forzar la reparación del ecosistema que había en ese lugar. Entonces, como generalmente se instalan en partes donde esto hace 20, 30 años no era obligatorio, dicen, no hay línea base. No sabemos cómo estaba antes. Por lo tanto, ¿a qué vamos a volver? Entonces, te fijas tú, a lo que yo me refiero, falta filo, falta preparación. No sé si preparación, yo creo que hay gente súper preparada. Algo les pasa, debe haber algún contaminante en el ambiente, en el Congreso, que los hace que pierdan el filo y que se pongan romos cuando tienen que ir directamente a enfrentar un coraje, con información, con fuerza, la defensa de la ciudadanía, de la salud de la ciudadanía. Si hay algo que ha quedado claro con esta pandemia es que sin salud y sin vida da lo mismo todo el resto. Nos ha quedado claro, espero, a todos. El problema es cuando no le queda claro a algunas autoridades porque no es la propia la que ha sido afectada. Y en este caso, los determinantes sociales han sido tan importantes que hay poca mortalidad a nivel de los que son las clases más pudientes, que viven en unas condiciones más amables para la vida. Una salud mejor también. Una mejor salud de la población. Entonces, que se mueran los rotos, ¿cachai? En el fondo es, ¿qué importa si total hay gente que se va a morir igual? Te dicen, o sea, claro, todos nos vamos a morir, se supone. Pero el tema es cómo y el tema es cuándo. Eso lo dijo Bolsonaro.